Dios les bendiga. Amén. Amén, amén. ¿Quién vive? Cristo. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos felices en esta tarde? Amén. Gloria a Dios, aleluya. A ver, vamos a saludarnos. Amén, amén. Voltea a ver ahí al que está a su lado, izquierda, derecha. Dígale bienvenido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos, hoy en esta tarde tenemos al hermano Antonio, la hermana Nubia y sus niños. Que Dios les bendiga. Alabado su nombre. Ya me está creciendo mi bigote, hermanos. Gloria a Dios. Se está poniendo muy de moda aquí, dicen, en esta iglesia. Hay unos barbones por ahí, bigotudos. Santo Dios, me están dejando atrás, dije yo. Tengo que ponerme a la moda. Bendito su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sean todos bienvenidos, hermanos. A cada uno, como dice la hermana, les extrañamos, ¿verdad? En el nombre del Señor cuando no les vemos por aquí. Así que Dios les bendiga, todos bienvenidos. En nombre del Señor. Y vamos, hermanos, a abrir la palabra del Señor. Ya de una vez en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 13. ¿Van a sacar los niños, mamá? Vaya. ¿Van a salir los niños? Niños a las clases. Segundo de Corintios capítulo 13. 13. Es que me faltó hacer el 13. Es que ya mi español ya no está muy bueno. Gloria a Dios. Saludamos a todos los que nos están mirando también, que Dios les bendiga. Saludos a la hermana Álida, saludos a la hermana Ana. Y los nombres se me olvidan, pero a todos reciban saludos en el nombre del Señor. ¿La hermana qué dice? La hermana Noemí. Gloria a Dios. Y todo el que se conecte por ahí. Gloria a Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor, pero les dije, vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta hora, Padre amado, por permitirnos estar reunidos en este precioso lugar, Señor, para darle honra y gloria a su nombre. Gracias, Dios mío, porque nos ha permitido, Señor, reunirnos como iglesia, reunirnos en su amor, Señor, estar, Señor, en comunión los unos con los otros. Asimismo, Señor, hemos venido para recibir, Señor, la bendición de este día que usted tiene, Señor, a través de su palabra. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así de pie. Versículo 5. Dice la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Bendito su nombre. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Hace como 2 días me encontré fue el día viernes, fue en la tarde, que me encontré con un amigo, un señor, y nos pusimos a platicar y me contó sus experiencias de lo que él
está viviendo, ¿verdad? Y de acuerdo, ¿verdad?, lo que él dice, que todo le va marchando bien, que todo va bien, de acuerdo como lo había pensado, como lo había planeado. Y que todo va en prosperidad, y le digo yo gracias al Señor, ¿verdad? Porque cuenta de que ha conocido personas muy importantes. Y son personas, dice, que son del gobierno, y he tenido la oportunidad de reunirme con ellos y hacer todos estos eventos, dice. Entonces, pero a lo que se está refiriendo él, ¿verdad? Personas que trabajan en la política. Y para él se siente muy agradecido, ¿verdad? De que pueda entrar en ese vínculo y todo eso. Y le digo yo, gracias a Dios también, solo Dios sabe lo que hace. Le digo yo. Solamente le dije eso. Pero nosotros, hermanos, nos podríamos alegrar de cosas parecidas, de cosas semejantes, ¿verdad? De que nos puedan suceder en nuestro caminar diario, en nuestra vida. Podemos también conocer personas importantes. Pero muchas veces nosotros, como hijos de Dios, hermanos, nosotros no nos consideramos importantes, cada uno de nosotros, los unos a los otros. Y eso tendría que ser así, porque aparte de que somos ciudadanos comunes y corrientes, aparte de todo eso, somos hijos de Dios. Amén. Y nos tenemos, hermanos, que mirar de esa manera, ¿verdad? Importantes, especiales. Y aparte de eso, me dijo, he llegado, he regresado, me dice, porque me vine a hacer unos exámenes. Alguna gente le dice estudios, ¿verdad?, médicos. Y estoy nada más esperando los resultados, y solo que termine eso y me voy. Pero estoy pensando, dice, de que cuál irá a ser el resultado de esos exámenes. Y eso, hermanos, puede suceder en cada uno de nosotros. Cuando tiene que hacer algo parecido, nosotros podemos ir al médico y podemos, ¿verdad?, hacernos ciertos exámenes. La razón por qué se hace eso es porque cuando alguien no se siente bien de salud. Porque cuando alguien está sano, no creo que esté pensando en eso. Ni se acuerda de que quiere ir al doctor. Pero en esta ocasión así, que uno se encuentra, ¿verdad?, tal vez no está bien de salud, y dice, me tengo que ir a hacer estos exámenes para ver cómo voy a salir. Esperando el resultado para ver qué es lo que tiene, cuál es su condición. Y a algunos posiblemente les dé temor. ¿A cuánto les da temor eso? No, a la hermana le da temor, solo a una hermana. Los demás no sienten temor. Mira, hermana, wow, gloria a Dios. Y podemos, hermanos, notar todo eso, de que puede darnos temor esperar los resultados de esos exámenes. Y Dios no lo permite, a veces pueden ser noticias, ¿verdad?, malas, tristes. Y todo eso viene a afectar nuestra vida. Porque, ¿qué comienza ahí? Comienza la preocupación. Preocupación de la condición que uno se encuentra. Cuando leemos la palabra del Señor, dijo el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, examinarse uno mismo tiene que ser un examen no por fuera, sino que un examen interior, en el alma, en el corazón, en la mente.
Porque usted se da cuenta, ¿verdad? Especialmente las damas cuando van a hacerse un examen, un mamograma, les enseñan cómo ellas tienen que hacerse, ellas solas un examen, tienen que estarse examinando. Pero eso es algo físico. Pero ahora lo que el apóstol está hablando, dice, examinaos a vosotros mismos, que debemos nosotros de examinar nuestro interior, que debemos de examinar, hermanos, nuestra fe, que debemos de examinarnos si en verdad somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Y por eso cuando dice, luego dice, probaos vosotros mismos. También es otra cosa, probarse uno mismo. Y luego lo que sigue dice, o no os conocéis a vosotros mismos. ¿Cuántos se conocen a sí mismos? Amén. Ahora vamos a hablar acerca de lo que concierne a las cosas espirituales. ¿Alguna vez usted se ha examinado, se ha probado usted mismo acerca de todas estas cosas de las cuales ahorita comenzamos a hablar? ¿Se ha examinado usted en la manera de que usted mismo se puede interrogar y preguntarse si verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado usted o ha sentido que si verdaderamente usted tiene fe, esa fe que necesitamos tener como hijos de Dios? La razón por qué el apóstol Pablo se pone a preguntar todo esto, primeramente sucedió algo en lo cual, cuando escribe la carta a la iglesia de Corintios, dice de que la escribe con la razón de hacerles una pregunta por lo que ellos estaban pensando y lo que ellos habían comenzado a creer acerca de él. Y la razón fue de que algunos habían comenzado a dudar de su persona. Ya no creían de que él verdaderamente era un verdadero apóstol. Pero el apóstol Pablo les habla y les dice, no tienen pruebas suficientes para que se den cuenta de que verdaderamente soy un verdadero apóstol de Dios. No han ustedes visto y oído y todo lo que pueda incluirse ahí acerca de las cosas que Dios hace por medio mío. Y anteriormente él ya había hablado acerca de esas cosas, porque había muchos que hablaban y se gloriaban ellos mismos, hablaban de grandeza de las personas, y él dijo que él no quería hacer eso, porque el propósito de Pablo era siempre exaltar el nombre del Señor. Amén, amén. Exaltar el nombre de Cristo. Amén. Y cuando él entró en esa parte, que él comenzó a decir quién, verá, lo que él era, los atributos que él tenía, el conocimiento que él tenía, todas esas cosas, que comenzó a decirles en una ocasión, les comenzó a decir, yo soy hebreo de hebreos y todas esas cosas. Usted sabe de qué le estoy hablando. Amén. Y que había estudiado los pies de Gamaliel y todo eso, que era un hombre preparado, inteligente en la vida. Recordemos nosotros que había él estado, ¿verdad?, como un soldado romano dirigiendo un ejército para perseguir ¿a quién? A los cristianos. A los cristianos. Entonces, cuando él le toca decir esas cosas, todo lo que él había aprendido, todo lo que él era, después, aparte de eso, dice, lo que dio a entender fue que dice, me sentí mal
de haberme gloriado a mí mismo. ¿Dice bien? Entonces, ¿por qué razón se siente mal gloriarse a sí mismo? Porque nosotros, hermanos, no nos tenemos que dar la gloria, sino que la gloria se la tenemos que dar a Dios, por lo que nosotros somos. Y por eso viene Él a aclarar estas cosas. ¿Por qué les pregunta todo esto? ¿Por qué les dice que se examinen a sí mismos si están en la fe? O sea que el apóstol le está dando a entender de que si ellos están en la verdadera fe, ellos van a entender, porque hay algo que nos hace entender las cosas, que nos da el entendimiento y el conocimiento de Dios, el discernimiento de las cosas, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él les dice que se examinen, es algo que nosotros lo tenemos que tomar muy en cuenta. Que nosotros nos tenemos que examinar a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos. Pero la razón por qué Él dice que se tiene que examinar, para ver si están en ¿qué? En la fe. Y está hablando de la fe en Cristo Jesús. Si han creído, si han creído el evangelio que Pablo les ha predicado. Amén. Ahora dice la palabra: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que Cristo está en nosotros? Gloria a Dios, amén. ¿Verdaderamente reconocemos eso? Que Cristo está en nosotros. ¿Usted siente esa confianza, hermano, hermana, de que Cristo está en usted? Él vive en su corazón. Él está en todo tiempo en su vida, completamente. Porque si, dice el apóstol, les hace todo eso, les dice todas esas palabras, diciéndoles que si eso no es verdad en ellos, que si Cristo no está, hoy voy a decir en nosotros, entonces quiere decir que como Cristo no está en nosotros, nosotros no somos cristianos, estamos completamente reprobados, estamos fuera de llamarnos cristianos. ¿Sí me entendió? Amén. Porque la seguridad tiene que estar en nosotros, el conocimiento tiene que estar en nosotros, y de la manera como nosotros sabemos cómo estamos con el Señor, es de la manera como nosotros vivimos, es de la manera como nosotros nos conducimos en este mundo. Porque aparte de todo eso, hermano, nombrarse cristiano, considerarse un verdadero cristiano, implica muchas cosas. Y lo más importante que nosotros siempre podemos dejar pasar esa parte, lo más importante es de que cuando nosotros nos consideramos verdaderos cristianos, es que verdaderamente tenemos la esperanza a la cual se nos ha dicho, en la cual se nos ha dicho de que somos herederos de la vida eterna. Eso es la esperanza. No es solamente por decir, este es cristiano, buen cristiano. No, aparte de todo eso, tenemos una esperanza. Gloria a Dios. Que aquel que no es verdadero cristiano no la tiene. Y por eso es necesario asegurarse, como dice el apóstol, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probamos a vosotros mismos que Cristo mora en vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver, el apóstol usa esta palabra en otro lugar. Ahí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11. Y el versículo 28. Lo tenemos. Amén. Dice la palabra del Señor:
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Y lo que sigue es, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Fíjense la expresión, amados. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. ¿Practica usted esto, amado hermano, hermana? Amén. ¿Alguna vez ha hecho lo que dice aquí esta palabra? Amén. Cuando usted va a participar de la cena del Señor. Ahora la pregunta es, ¿y en qué se tiene que probar? Le voy a preguntar al hermano Samuel. Hermano Samuel, ¿en qué tendríamos que probarnos? ¿Sí? O sea, preguntarse a sí mismo, hermano, a ver si uno ha cometido algún pecado en contra de Dios. Escuchamos. Si ha cometido algún pecado en contra de Dios. ¿Alguien quiere agregar algo voluntariamente? Mire cuidadosamente la lectura. Y acuérdense que está relacionado con la cena del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo, y coma del pan y beba de la copa. Y lo que agrega allí, al siguiente versículo. Lo primero que viene a nuestra mente, ¿cuál es? A ver, ¿alguien? Examinar nosotros mismos. ¿Acerca de qué? De cómo está nuestra vida antes de tomar conciencia. Ok. Mire, dice, examinamos a vosotros mismos. Leímos al principio. Aquí dice, por tanto, pruébese cada uno. En el otro lugar vimos que decía que no, teníamos que probar a nosotros mismos. Por tanto, pruébese cada uno. Está haciendo la misma palabra y está siendo relacionada de la misma manera que nos tenemos que probar a nosotros mismos. Si estamos en la fe. Puede ser que tiene que ver mucho con lo que dijo el hermano Samuel. Pero si nosotros lo miramos y lo tratamos de interpretar de la manera correcta, ¿a qué se está refiriendo el apóstol? Lo vamos a ver de esta manera. Primeramente, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Pruébese así, ¿verdad? A sí mismo. Si Cristo está en vosotros. Pruébese. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma y beba del. Coma. ¿Cuál sería lo indigno? Sabemos nosotros que el pecado es desagradable a Dios. Es indigno el pecado. Lo indigno a lo que Pablo se refiere es que personas, escúchame, personas que no son verdaderos cristianos, que Cristo no mora en ellos, tienen que tener el cuidado también. Pero también no descartamos que para nosotros hacer todo esto tiene que ser algo en lo que tenemos que tomar mucho cuidado,
Porque no es solamente lo que representa, lo que miramos. Porque aún al llevar a cabo de participar en la cena del Señor, lo tenemos que hacer con mucho cuidado, con el entendimiento, con el conocimiento, el significado de lo que estamos haciendo. Y por eso el pecado mayor sería ahí no entender el significado de lo que es la cena del Señor. No entenderlo. Porque no es solamente de agarrar la copita y el pan y comérselo. Tenemos que hacerlo con entendimiento. Y por eso la prueba que nos tenemos que hacer es lo mismo que leímos al principio. Si Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, entonces nosotros tenemos que ser participantes de estas cosas. Como creyentes, tenemos que participar, porque así cumplimos lo que dice la palabra del Señor, que cuando hacemos estas cosas, la muerte del Señor anunciamos. Anunciamos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y estamos asegurando de que nosotros hemos entendido y que creemos en todo eso y que somos verdaderos cristianos, que Cristo está en nuestro corazón. Lo estamos haciendo de esa manera. Solamente aquel que no es cristiano, no tiene a Cristo en su corazón, no va a entender esto. Porque tenemos que entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Debemos de entender lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que debemos de entender. Entonces cuando el apóstol dice lo que sigue, porque el que come y bebe indignamente, ahora, sin discernir el cuerpo del Señor. A ver, ¿qué quiere decir discernir? No lo ha entendido. No sabe lo que está haciendo. Entonces, en el conocimiento que los hijos de Dios tenemos, nosotros tenemos el discernimiento de que lo que estamos haciendo es lo que mandó Cristo. Porque esto lo ordenó Él. Y nosotros solamente estamos haciéndolo porque dijo, haced esto todas las veces que lo hicieres. ¿Lo harás en qué? En memoria de mí. Entonces estamos trayendo el recuerdo, el recordatorio de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso es que estamos aquí. Por su gracia, por su misericordia. Amén. Porque Él pagó el precio por nosotros. Pero también no está, hermanos, incluyendo solamente que no lo hagan los que no creen, sino que también lo que advierte, dice la palabra, del versículo 30. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea que eso trae el resultado de las consecuencias de no entender lo que estamos haciendo, que trae enfermedad. Pero escúcheme bien. Aquí está hablando también de cristianos. Trae enfermedad, pero entendamos una cosa, que primeramente vamos a descartar las enfermedades físicas del cuerpo. Trae enfermedad.
interior, en el alma. Y se debilitan espiritualmente. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Si nosotros dijéramos, no, si yo participo, me va a venir una grave enfermedad y pues, me puedo hasta morir. ¿Qué es lo que estamos pensando primeramente? El cuerpo. Pero nunca pensamos en lo interior, el alma. La gente puede morir espiritualmente también. Morimos espiritualmente, nos debilitamos espiritualmente, nos enfermamos espiritualmente. ¿Cuándo es cuando viene una enfermedad espiritual, hermanos? ¿Tiene alguna idea usted? Ya no quieren orar, ya no quieren venir a la iglesia. Ahí está. Hay cosas, lo que el Señor nos ponga. ¿Qué sería una enfermedad espiritual? Tal vez nosotros mismos hemos vivido, hemos pasado por algo semejante. Y dice, muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen. Tal vez no es que se hayan muerto, se quedaron allí. Porque nosotros miramos el decaimiento de la gente? Porque nosotros a veces ya no los miramos, ya no vinieron. Porque están muertos espiritualmente. Y cuando una persona muere espiritualmente, hermano, eso cuesta levantarnos. Solamente el poder de Dios. Amén, amén. Solamente que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Él está presto para ayudarnos. Amén. Luego dice el 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahora, lo que viene aquí sí debemos de entenderlo cuidadosamente. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea que el Señor nos da esa disciplina. A través de ello el Señor nos enseña, nos instruye las cosas que Él quiere poner en nosotros, esa disciplina, para que entendamos, porque ese es para que entre conocimiento en nosotros. Y de la manera que entra ese conocimiento en nosotros es que no nos vamos a apartar de los caminos de Dios. Y luego dice, para que entremos en el entendimiento y que tengamos el temor de Dios y que nosotros no seamos condenados juntamente con el mundo. Porque de otra manera, si Dios nos desecha completamente, ¿qué esperanza vamos a tener? Ninguna. Ninguna. Vamos a ser condenados. Pero aquí el Señor también nos demuestra su amor y su misericordia. Como el padre que ama al hijo, dice, lo disciplina. Amén. Lo disciplina. Entonces cuando el Señor disciplina, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuando el padre disciplina, ¿qué hace el hijo? Obedecer y aceptar la disciplina del padre. Cuando el hijo es rebelde, y aquí miramos nosotros, cuando el hijo es rebelde, se va al mundo y es condenado con el mundo. Pero el que es verdadero hijo de Dios acepta la disciplina de Dios. Amén. Y tiene la esperanza que no va a ser condenado, dice aquí. Gloria a Dios, amén. Amén. Especialmente, hermanos, lo que comenzamos y lo que la primera respuesta de la primera pregunta dice, nos tenemos que examinar nosotros. Si estamos en algún pecado, dijo el hermanito. Amén. Eso también es importante.
Porque eso es lo que Dios nos manda a nosotros, que nos apartemos de todas esas cosas. Eso es lo que el Señor nos manda. Apartémonos de todo pecado. ¿Por qué nosotros tenemos que apartarnos de todo pecado? ¿Por qué? Usted tiene que decir, porque soy hijo de Dios. Tengo que vivir como tal, obedeciendo a Dios, caminando en santidad, alejarme, hermanos, de las cosas del mundo. Porque aún, hermanos, nosotros, escúcheme bien, nosotros como seres humanos, nombrándonos aún cristianos, hijos de Dios, nosotros también caemos en errores. Nosotros también, hermanos, participamos en las cosas del mundo. A veces nos atraen más las cosas del mundo que las cosas del Señor. Pero el Señor nos enseña, el Señor nos habla. Amén. El capítulo 6, ahí donde estamos, 1 Corintios. Gloria a su nombre. Lo tenemos, vamos a leer en el versículo 16. Iba a leer más, pero vamos a leer ahí. Dice la palabra: ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Dice, los dos serán una sola carne. En la Biblia he encontrado yo una vez el Señor mandó a alguien a casarse con una ramera. ¿Sí? Casarse con una ramera. Y vino este hombre y hizo lo que Dios le mandó. Y esa historia tiene un significado bonito. El resultado, que lo que está representando ahí, hermanos, es también la gran misericordia de Dios, de la forma como Él amó al pueblo de Israel. Amén, amén. Porque ellos habían faltado tanto. Pero no me voy a meter en eso. Dice que el que se une en un cuerpo con ella, porque dice que los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Son las dos cosas. Pongámonos a pensar, la ramera representa el mundo. Y el que se une al mundo, dice, uno solo es ahí, con ellos. Pero el que se une, ¿a quién? El que se une al Señor, nuestro Dios, un espíritu es con Él. Fíjese bien cómo está esa unión, ese enlace entre nosotros y Dios, su espíritu. Y luego nos aconseja y nos dice, huid de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no dice, no sois vuestros. O sea que lo que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros. Aún dice, lo que yo entiendo, que aún nuestro propio cuerpo no nos pertenece a nosotros, porque ya estamos unidos nosotros ¿con quién? Con Cristo. Ya dice que somos un mismo con Él en el Espíritu. Porque, dice el 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa es la vida que nosotros tenemos que vivir. De esa manera tenemos que vivir. Cuando nosotros, hermanos, llegamos al entendimiento y queremos hacer la voluntad de Dios, lo podemos hacer. Pero también cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, también no la hacemos. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos da libertad que escojamos lo que queremos. Pero acuérdese de que todas las cosas que nosotros hagamos tenemos que dar cuenta a Dios. Todas las cosas que estén fuera de los caminos de Dios tienen consecuencias. Amén. El pecado trae sus consecuencias. ¿Y por qué esta palabra hoy de este día? Para que nosotros meditemos. Si en verdad quiero servir a Dios. Pregúntese usted si en verdad usted quiere servir a Dios. Si en verdad usted cree, si en verdad usted tiene fe. De esa manera puede dedicar su vida a Dios completamente y poner a Dios en primer lugar. Acuérdese, amado, de que todas las cosas que nosotros necesitamos solamente las encontramos en Él. Amén. En Él nos encontramos. Aún hablando de todas las cosas materiales. ¿Qué nos dice la palabra? Si no es solamente de saber el texto, sino de entenderlo. Dice la Escritura, dice, buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente. Y su justicia y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuáles otras cosas? ¿A poco no sabe el Señor de lo que usted tiene necesidad? ¿A poco el Señor no sabe nuestra condición? ¿Cómo vivimos? ¿Qué es lo que necesitamos? Él sabe todo. No os afanéis, dice, por el día de mañana. ¿Qué habréis de comer? ¿Qué habréis de vestir? Y es lo primero que nosotros como seres humanos hacemos. Afanarnos por esas cosas. Y estamos dejando lo más importante a un lado: servir al Señor. Ponemos primero las cosas que nosotros creemos que son más importantes para nosotros, y a Dios lo dejamos en segundo plano. ¿No cree usted que nos tenemos que examinar? ¿No cree usted que nos podemos preguntar a nosotros mismos cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si en verdad estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque acuérdense que lo que más interesa aquí es la relación con Dios. En la obediencia, amarle, porque Él se lo merece de esa manera. Amén. El versículo 1 del capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Yo iba a traer este tema el jueves pasado, pero no lo traje. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Hasta ahí no me voy a llegar porque no quiero agregar más. ¿Por qué toqué solamente este texto?
Porque eso es la causa de muchas cosas en la vida del ser humano. Eso es parte de la naturaleza del ser humano. Pero también debemos de comprender de que todo tiene un orden. En Dios todo se tiene que hacer de la manera correcta. Amén, amén. Y cuando las cosas se hacen de la manera correcta, es cuando la bendición del Señor viene para aquellos que son obedientes. Amén, amén. No digamos que esas cosas es pecado, así tan feo hablar de eso. Recordemos nosotros que somos humanos, tenemos esos deseos en nosotros, pero hacerlo de la manera correcta. Cada uno, dice, tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Está hablando, no le está diciendo el apóstol, ve y rejúntate con alguien. Está hablando de cosas serias. Está hablando de lo que es el matrimonio. Amén. Porque lo demás no le agrada a Dios. Cuando lo hacemos fuera del orden de Dios, no le agrada a Dios. Entonces debemos de hacerlo de la manera correcta. Todos somos humanos, todos tenemos pensamientos, todos tenemos tentaciones, ideas raras que se nos vienen a la mente, que a veces cuando nos damos cuenta de todo eso, si tenemos temor de Dios nos asustamos de estar pensando cosas semejantes. ¿Qué nos hace reflexionar? El temor a Dios. Porque el que no teme a Dios solamente actúa, hace las cosas. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén, amén. No importa si es joven, algo más joven o mayor de edad o anciano, el diablo no respeta. El diablo viene y le pone la tentación a quien sea. Y el que cede a la tentación, fracasa. Bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Qué bonito que nosotros seamos de esa manera. ¿Qué dice Santiago acerca de la tentación? El libro de Santiago. ¿Alguien se recuerda? Dice que cuando el varón que soporta la tentación, dice, haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido. En otra parte dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces nosotros tenemos, hermano, la sabiduría de la palabra. Si en un dado caso se cruzan esos pensamientos, esas ideas, contrarrestémoslo con la palabra, acordémoslo, dijo la palabra. Solo así viene el temor de Dios a nosotros. De otra manera actuamos irracionalmente. Solamente. Si usted verdaderamente ama a Dios y se examina que usted está en la fe, entonces vivamos en esa fe que es Cristo Jesús. Y hagamos, hermanos, lo mejor que podamos en hacer su voluntad. Amén. En esta tarde, antes de participar de la cena del Señor, quiero que oremos por los niños. Unos niños son, ¿cuántos eran? Son tres. ¿Tres hombres, hermana? ¿No bien? Tres. Les voy a pedir que pasen los hermanos. Vamos a orar por los niños.
Tengámosles paciencia porque ellos son así inquietitos los niños. Usted sabe cómo son los niños. Amén, Y amén. si lloran, no se preocupe, porque ellos son buenos para llorar. Es la hermana Nubia, Ethan, el hermano Antonio y Dila.